Pues buenas tardes a todas y a todos. Voy a presentaros este taller. Tengo el placer de presentar a dos personas muy importantes en el mundo de las matemáticas, muy importantes en el mundo de la divulgación matemática y en la educación matemática. Primero, bueno, son Lucía Roger García y Juan Miguel Rivera Puchades. Primero vamos con los títulos. Lucía es licenciada en Matemáticas y doctora en Tecnología de la Información y la Comunicación de la Universidad de les Illes Balears. Es profesora del área de didáctica de las matemáticas en la Universidad de La Rioja e imparte la docencia en el grado de Educación Primaria y en el máster de profesorado. Tiene una capacidad tecnológica increíble, pero además tiene una capacidad manipulativa todavía más increíble. Y ahora está profundizando en la impresión y en la creación de objetos 3D. Imaginaos. Después tenemos a Juan Miguel Rivera Puchades, a veces conocido como Juanmi. Es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Valencia y es doctor en Matemáticas por la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor del área de didáctica de las matemáticas de la Universidad de La Rioja, imparte docencia en el grado de Educación Primaria, en el máster de Intervención Educativa y en el máster de Profesorado, y es el director académico de la innovación y de la formación del profesorado de la Universidad de La Rioja. Un montón de cosas. Además de ser un gran divulgador, un experto en hacer vídeos y un montón de cosas más. Ambos son profesores del proyecto Stalmat, por eso nos conocemos y nos queremos, en la Comunitat Valenciana y en les Illes Balears. Y además han impartido talleres divulgativos de matemáticas en centros de primaria, secundaria, universidad, y además apasionados por todo, la matemática, la tecnología y la matemática mezclada con la tecnología. Yo os digo, si te gustan las matemáticas, la divulgación matemática y la educación matemática, es imposible que no los conozcas y seguro que estás aquí, pero si aún así no has tenido el placer, pues seguro que vas a disfrutar con este encuentro en la tercera dimensión. ¡Ánimo! Pues muchísimas gracias, Luisa, de verdad. Lo que nos has contado, aparte de esa charla sobre los cuentos que nos regaló Luisa y que os invitamos a que veáis en ese canal de YouTube de marzo, mes de las matemáticas, gracias por emocionarnos porque empezamos ya emocionados en este encuentro que tenemos con todos vosotros. Muchas gracias por asistir a esta conferencia en la cual pues nos encantaría que la estuvierais disfrutando desde vuestras casas o vuestro trabajo con vuestros dispositivos móviles a mano y vuestro ordenador, porque lo que vamos a tratar de compartiros va a ser no solamente cómo encontrarnos con la tercera dimensión, sino también cómo podéis vosotros buscarla también en esos dispositivos. Y es que nuestro mundo es tridimensional, pero muchas veces nos limitamos a ver las matemáticas sobre dos dimensiones, como podéis ver ahora sobre un papel o sobre una imagen, ¿no? Como la de Escher aquí. Y es que las representaciones gráficas de objetos 3D, justo como los grabados de Escher que os compartimos, nos toca a nosotros imaginar y buscar esa tercera dimensión que está ahí escondida. En este taller lo que os vamos a proponer va a ser usar la tecnología tenemos a nuestro alrededor para visualizar esas tres dimensiones, aunque sea a través de la pantalla. Es por ello que le doy paso a Lucía, por favor. Gracias y muchas gracias a Luisa también por esa introducción que nos ha hecho. Y efectivamente, en la primera parte del taller lo que vamos a ver, os voy a hablar del programa Tinkercad, que es un programa que se conoce como diseño asistido por ordenador. En este caso es versión web, por lo tanto podéis ejecutarlo perfectamente desde vuestros ordenadores con conexión a Internet, pero también en móviles o tablets que tengan navegadores de Internet. Entonces, ¿en qué consiste este programa? Bueno, pues una de las partes buenas, como decía, como es una aplicación web, no depende del sistema operativo, no se ejecuta en nuestro ordenador, simplemente accedemos a él a través de Internet. Es de un manejo muy sencillo, por lo tanto, se puede utilizar tanto en primaria como en secundaria y en general al público que quiera aventurarse en este mundo 3 dimensiones virtual. Además, tiene tutoriales en la misma plataforma y incluso permite la utilización de programación por bloques que os sonará quizá como Scratch, pues con una variante del mismo que se llama BlockSCAD. Entonces, voy a pasar a
a la ventana del navegador y bueno, aquí es lo que nos encontramos cuando queremos iniciar sesión. Pues como veis aquí, bueno, está un poco en pequeñito, pero es muy gracioso porque pone flat is boring, es decir, lo plano es aburrido. Es buen eslogan, yo creo que hay que darle publicidad. Bueno, yo voy a iniciar sesión en mi cuenta de Google, podéis crear una cuenta nueva o incluso si sois docentes podéis tener una clase y ahí crear como estas cuentas estudiantes, ¿vale? Entonces yo inicio sesión con Google. Cuando quiera internet os mostraré que podemos tener esas pantallas nuevas, esos... Uy, vaya. Ahora se ven todas mis cuentas. Y ahora sí, se inicia sesión y nos deja elegir crear una nueva plantilla y ahí poder construir nuestros diseños. Cuando se cargue os mostraré dónde tenéis que acceder si queréis ver los tutoriales, que tienen infinidad de muestras de cómo se puede ir ejecutando y los encontraréis aquí arriba en las 3 rayitas. Bueno, si tenéis una ventana más amplia seguramente os aparecerán arriba y lo veréis en aprendizaje. Vamos a ver si se carga. Internet con tantas cosas pues va un poco lento, pero se cargará. Bien, pues si le dais a aprendizaje tenéis aquí las diferentes lecciones que os ayudan a entender cómo funciona el manejo de esta aplicación que es muy interesante. De todas maneras, yo voy a enseñar un poquito cómo poder utilizarla y os voy a hacer algunos ejemplos ahora aquí en directo. Os animo que si tenéis un ordenador a mano intentéis al menos intentar abrirlo e intentar descubrir un poco la aplicación, aunque tendréis el vídeo de esta charla para poder aprofundir un poco más adelante. Entonces, voy a crear un nuevo diseño. Ahora otra vez estará cargando un poquito. Como veis, el número de diseños diferentes que hemos creado, bueno, habéis visto solo un par míos, pero yo tengo un montón y es que lo bueno que tienes es que podemos ir guardando diferentes diseños, no cuestan, es decir, la cuenta es gratuita y no tenemos límite de diseños, por lo tanto es un extra para poder utilizar esta aplicación y por fin se ha cargado la interfaz. Entonces, como veis, tenemos nuestro plano de trabajo, que es muy intuitivo, ¿vale? Porque tiene una rejilla donde podremos colocar los objetos. Los objetos los encontramos aquí a la derecha. Estas formas básicas, que simplemente para colocarlas las cogeremos, apretaremos en la forma que queremos y la arrastraremos a la superficie de trabajo. Y cuando la soltemos se creará y la podremos ver y la podremos manipular. Ahora iré con ella. Quería comentaros que aquí, en la parte derecha, tenemos todas las formas básicas que nos pone disponible Tinkercad, ¿vale? Y entonces podréis elegir la que vosotros más queréis. Ahora mismo no veréis muy bien los nombres, ¿vale? Pero al menos los dibujos, las imágenes sí que son las mismas. No se ve muy bien la pantalla, déjame que le haga una cosa a la hora de compartir. Vale, ahora sí que se ve. Perfecto, entonces, aquí tenemos, como os decía, los objetos que tenemos disponibles para utilizar en nuestro plano de trabajo. Aquí tenemos el primer objeto que he arrastrado, ¿vale? Y una de las cosas que os recomendaría es utilizar la regla. La regla la arrastramos y la ponemos aquí en la superficie de trabajo y nos dice cuánto miden estos objetos. Como veis, las 3 dimensiones de nuestros objetos. En este caso, como es un cubo, mide y por defecto mide 20 milímetros de cada una de sus aristas. Otra de las cosas que os recomiendo es aquí abajo, que pone ajustar rejilla.
yo la suelo colocar, si voy a hacer construcciones grandes, a 5 milímetros, porque de esta manera no hay que ir ajustando a ojo el milímetro para que estén todos bien. Y entonces con 5 milímetros sí quedan bastante bien ajustados. Entonces, ¿qué opciones nos han aparecido en esta pantalla? Como veréis aquí, se ha desplegado este menú en el cual nos dan detalles del objeto que acabo de arrastrar. Acordaros que era un cubo. Tenemos, bueno, radio y pasos, que eso lo veremos si hago zoom, ¿vale? El zoom se hace como en muchos programas con la ruedecita del ratón o con el más y el menos de aquí. Entonces, el radio significa que en vez de tener un objeto sólido con 6 caras, lo que hace es redondear, ¿vale? No va a ser nuestro caso, pero quizás os interese hacer, por ejemplo, una construcción donde sí queráis los bordes redondeados y esto también se relaciona con los pasos. Aquí podríamos cambiar las medidas de nuestro objeto, pero también lo podemos mover directamente desde el plano de trabajo. Y las dos opciones que tenemos aquí arriba, pues son una, el color, ¿vale? Que aquí tenemos una gran paleta de color, o también hueco. ¿Qué significa este hueco? Luego veremos algún ejemplo donde se verá más claramente, pero básicamente es que queremos que esa forma sea un agujero. De momento esto lo dejamos aparcado y lo veremos más adelante. Y os comento las opciones que aparecen cuando tenemos seleccionado un objeto. Tenemos las dimensiones, que como ya os digo, aparecen al utilizar la regla. La regla estaba aquí. ¿Por qué me gusta ver las dimensiones? Pues también las podríamos ver desde la superficie de trabajo, pero de esta manera las tenemos más accesibles, ¿vale? Entonces, si queremos cambiar de tamaño el cubo, pues podemos arrastrar alguno de los deslizadores que tenemos aquí. Los negros nos cambian solo en la dirección en la que estamos estirando, como veis. Los blancos cambian en esas dos direcciones, que pueden cambiar, por ejemplo, este tanto a lo ancho como a lo alto. Bueno. Y entonces, aquí es una cosa muy importante, uno de los trucos que siempre funcionan con este tipo de programas es que si le apretáis la tecla Shift, es decir, la de la flechita del teclado, os creará la figura proporcional al tamaño que estamos seleccionando. Aquí, por ejemplo, acordaros que era un cubo de 20 milímetros, pues cuando lo hacemos así de grande, pues será de 35 milímetros. Voy a hacerlo más pequeñito, voy a hacerlo de 10 por 10 y, por ejemplo, bueno, 15 por 15 y se ha mantenido la forma de cubo, que no se ha hecho paralelepípedo sin mantener esas caras cuadradas, ¿vale? Otra de las cosas muy interesantes y donde podemos ver esa tercera dimensión en todo su esplendor digital es que podemos mover la cámara que estamos viendo este cubo. Si apretamos a cualquier parte de la pantalla donde no haya objetos, con el botón izquierdo del ratón, el derecho, perdón, podemos girar la cámara y ver toda y rodear el objeto que tenemos y observarlo desde diferentes puntos de vista. Además, podemos utilizar este cubo de aquí como referencia para saber qué es lo que está viendo o qué perspectiva estamos viendo ahora de nuestro plano de trabajo. Y además se ve bien que tiene nombre estas vistas, vista frontal, vista superior, izquierda, derecha y así, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería el manejo básico. Como os decía antes, esto sería para el zoom, ¿vale? Si nos perdemos con la cámara, siempre tenemos el botón llévame a la vista de inicio, que nos vuelve a la vista inicial, que si tenemos la cámara en algún sitio, pues siempre va bien tenerla. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues os voy a enseñar, o vamos a pensar, si tenemos un cubo como este de aquí, está claro que si yo muevo por la superficie de trabajo, muevo la cámara, si la miro desde esta perspectiva, tengo un cuadrado, es decir, este cubo me atravesaría y me encajaría un agujero cuadrado. Si lo miro desde esta perspectiva, también tendría otro cuadrado. Y en general, desde esta perspectiva por abajo, por ejemplo, también me generaría
pues otro cuadrado en el cual, imaginaros, un agujero cuadrado, pues encajaría perfectamente, como si fuera una llave. Vamos a construir este agujero. Entonces voy a coger otro cubo y voy a hacer una superficie grande. La voy a intentar hacer un poco plana, ¿vale? Para que no abulte mucho. Y otra de las cosas que no he comentado es para qué sirven estos dos deslizadores de aquí. El cuadrado blanco que está en la parte superior nos permite ajustar la altura de nuestros objetos. Y el cono negro que está arriba lo que nos permite es moverlo, es decir, subirlo respecto al plano de trabajo. Si ahora, por ejemplo, como veis, lo tengo subido, vemos que no está pegada al plano de trabajo porque hay sombra y también porque nos dice aquí que la diferencia desde el plano de trabajo son 5 milímetros. Si lo quiero que vuelva a estar a superficie plana, ¿vale? En el plano de trabajo, le doy a la D, a la letra D, y plum, cae. Como caer en inglés, drop, pues eso es lo que hace esta letra. Pues bien, había comentado que quería que este cubo pasara por un agujero cuadrado, ¿no? Porque encaja perfectamente. Voy a volver a ponerlo a tamaño 20 por 20 y voy a hacer una copia de este objeto. ¿Cómo se hacen estas copias? Pues bueno, podemos darle a este icono de aquí arriba que duplica y repite este objeto o, como muchos os podéis imaginar, control C, control V también nos hace copiar y pegar los objetos. Y aquí es donde vamos a utilizar la opción de agujero. Acordaros que era la otra que teníamos en las características de la forma. Como veis, se pone transparente y es que los agujeros al final es superficie que retiramos. Entonces, tienen ese aspecto transparente para que nos hagamos una idea de que es un agujero. Si esto lo colocamos sobre nuestra superficie y quiero que efectivamente se realice ese agujero, lo que tengo que hacer es seleccionar los dos objetos, en este caso haciendo clic a cualquier parte que no tenga objetos, ¿vale? Desde el plano con el botón izquierdo y se me verá un cuadrado rojo, sí, se ve, selecciono los dos objetos y como veis solo selecciona esos dos objetos y entonces haremos clic en este botón de aquí que se llama agrupar. ¿Qué pasa si agrupamos un sólido y un agujero? Pues que efectivamente el agujero se comerá parte del sólido. En este caso, dejamos que piense el programa y ya tenemos nuestro agujero cuadrado en el cual encaja perfectamente nuestro cubo inicial que teníamos aquí. Podemos cambiarle de color si queréis para no confundir agujero con su sólido que pasa por ahí. Y le vamos a poner, por ejemplo, azul. Bien, perfecto. Pues ya sabemos que este cubo pasa por ese agujero. Voy a coger otro elemento de los que tenemos aquí como formas básicas. No lo he dicho antes, pero cuando os pongáis a investigar este programa, en formas básicas hay otras aparte de las formas básicas, tenemos en Tinkercad muchas otras formas y podéis curiosear por ahí que hay cosas muy interesantes. Pero bueno, seguimos con nuestro caso de hoy. Voy a coger un cilindro. Ya sabéis, le hago clic y lo arrastro y miramos. Y en este caso, este cilindro también mide de base 20 por 20, ¿vale? Su base es un círculo de diámetro 20 y de altura también es 20, ¿vale? Por tanto, digamos que encajaría, digamos, perfectamente en el volumen de este cubo que también era 20 por 20 por 20. Si ahora volvemos a pensar en este cilindro, igual que hemos hecho con el cubo, si miramos diferentes perspectivas, está claro que podríamos hacer encajar el cilindro, si lo miramos así, por un agujero circular y encajaría perfectamente. ¿Encajaría también perfectamente sin dejar huecos en el agujero que acabamos de hacer cuadrado? Pues os lo dejo pensar porque antes de responder esa pregunta vamos a hacer el agujero que corresponde a este agujero circular que sería mirado desde arriba. Pues como antes, copio y pego, sitúo aquí en nuestra superficie
mi copia de cilindro, le vuelvo a hacer en formato agujero, en formato hueco, selecciono los dos, tanto el plano azul, bueno, mi superficie azul y el agujero cilindro, y les doy a agrupar. Uy, me ha quedado un poco torcido. Ah, no, me ha quedado bien. Como veis, como lo tenía ajustado a 5 milímetros, pues se ajustaban bien. Pues si arrastro ahora el cilindro, hemos quedado que, claro, era una copia suya. Entonces, encaja perfectamente en este agujero que hemos hecho aquí. Y ahora viene la contestación a la pregunta. ¿Podríamos hacer que encaje perfectamente en este cuadrado 20 por 20? Pues sí. Si lo vemos desde esta perspectiva, es decir, de frente, nuestro cilindro también encaja en un agujero cuadrado. ¿Vale? Simplemente tendríamos que girarlo. Y entonces me preguntaréis, ¿cómo giramos objetos en Tinkercad? Pues con estas flechitas que nos aparecen aquí. Hay veces que, por ejemplo, tenemos solo ahora dos, ¿vale? Esta, además, cuando ponemos el ratón encima, nos aparece sobre qué plano vamos a girar, ¿vale? Recordar que tenemos nuestras 3 dimensiones, pues este sería sobre el plano de abajo, este sobre el plano de aquí, pero ahora, por ejemplo, querríamos intentar girarlo sobre, a ver, vamos a hacer una copia y así este lo tenemos aquí como muestra. Porque claro, si yo ahora me llevo mi cilindro aquí tal cual, pasar pasa, eso no lo negaremos. Pero claro, ahí hay agujeros, ahí sobra hueco, ¿no? Entonces vamos a girarlo. Si ahora me deja girar un poco así, ¿vale? Con esta otra, en este otro costado, veréis que puedo girarlo 90 grados y que efectivamente ahora sí que pasaría justamente haciendo ese agujero cuadrado, pasando por ese agujero cuadrado nuestro cilindro. Genial, pues nada, ya tenemos esas 2 dimensiones diferentes, esas 2 perspectivas diferentes de nuestro cilindro. Y ahora os pregunto, ¿podríamos pasar este cilindro por un agujero de forma triangular? Pues la respuesta es que así tal cual no, ¿verdad? Porque no hay ningún triángulo que podamos encajar. La respuesta trivial sería, claro, si tengo un triángulo súper grande, un agujero triangular súper grande, claro que pasaría, pero queremos que encaje en ese agujero. Por tanto, lo que tenemos que hacer es mirar cómo tendría que ser ese agujero. Si volvemos a nuestras formas básicas, aquí tenemos una herramienta que se llama techo. La arrastro aquí y ahora tengo, cuando se cargue, que la base mide 20 milímetros por 20 milímetros, ¿vale? A ver que se vea, no se quiere ver, aquí, 20 milímetros por 20 milímetros. Pero el alto es 10 milímetros. Acordaros que estos dos objetos anteriores, tanto el cilindro naranja como el cubo rojo, su base era 20 por 20, obviamente la del cilindro es un círculo, pero su altura también era 20 milímetros. Por tanto, vamos a utilizar este deslizador de aquí para hacer que su altura sea 20 milímetros. Y si os fijáis, este prisma triangular, si lo vemos de frente, podría ser nuestro agujero candidato para ser un agujero triangular. Entonces, ¿cómo podríamos modificar el cilindro para que también, aparte del agujero circular y el agujero cuadrado, pudiera pasar por un agujero triangular? Pues tendríamos que encajar o recortar. Si os fijáis, si yo miro así, está claro que si le quitara eso de arriba que me sobra del cilindro y me conservo la parte de abajo, sí que pasaría ahora por este agujero triangular. Es decir, tendríamos el agujero circular, el agujero triangular de frente y el agujero cuadrado del costado, ¿vale? Por tanto, vamos ahora a quitar lo que nos sobra, ¿vale? Matemáticamente, lo que queremos de estas dos figuras de aquí es su intersección, es decir, la parte que tienen en común, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Tinkercad nos deja unir, como hemos visto antes,
no os he hecho ningún ejemplo, pero si unimos dos sólidos como tal, pues lo que hace es unir su masa, ¿no? Unir su forma. También nos deja separar. ¿Y eso qué significa? Pues que si vamos a nuestro tabla azul y la separamos, pues veremos que estaba contenida del paso anterior, es decir, el agujero circular y nuestra tabla azul. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar esta parte que nos sobra del cilindro? Pues hay que hacerlo con dos pasos. Primero, vamos a ver, si yo considero que quiero quitarle esta parte naranja, la parte de arriba, de lo que ahora vemos del prisma triangular y del cilindro, pues primero de todo voy a hacer una copia. Esto tenemos el botón deshacer siempre a mano, pero nunca está de más tener varias copias del mismo objeto. Entonces, así lo tenemos a la vista y lo podemos ver. Volvemos aquí, ¿no? Queremos lo que tienen en común. Por tanto, quiero deshacerme de la parte de arriba del cilindro. Por tanto, lo que voy a hacer es que ahora, en esta de la derecha, mi prisma triangular sea el hueco, ¿vale? Y este, si lo unimos, pensar que tenemos el cilindro y ahora me vaciará todo lo que tenía en común con el prisma triangular. Por tanto, haz tu magia, Tinkercad, cuando quieras. Como ahora vamos un poco lento porque estamos usando mucho internet, se lo piensa, pero ahí está. Esto que tenemos ahora es lo que nos sobra de lo que nos interesa, ¿vale? Por tanto, si es lo que nos sobra, ¿qué tenemos que hacer? Convertirlo en agujero. Así que ahora, si cogemos, vamos a volver a hacer una copia del cilindro y si a este cilindro le quitamos lo que nos sobra, pues ya tenemos, obviamente dándole al botoncito mágico de agrupar, ya tenemos nuestra forma curiosa. Acordaros, si la miramos desde arriba, sigue pasando por un agujero circular, que sería como nuestra primera dimensión. Si lo miramos de costado, todo esto lo hago moviendo la cámara, ¿vale? Si lo miramos de costado así, sigue pasando por un agujero cuadrado. Y si lo miramos de frente, de hecho lo hemos hecho, lo hemos trucado así, ¿no? Le hemos vaciado lo que no nos interesaba para que pasara por el agujero triangular. ¿Lo veis? Dejo como ejercicio al público que piense si este triángulo o este agujero triangular es equilátero o no, ¿vale? Entonces, no lo he hecho, pero obviamente podríamos hacer aquí el agujero triangular. Os lo dejo también como ejercicio para que practiquéis con Tinkercad, ¿vale? Que simplemente sería otra vez volver a hacer lo de antes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora a ver otro ejemplo, ¿vale? Porque como os decía, aquí tenéis un montón de formas básicas. Paso directamente a aquí. Vale. Bien, perdón, que hay que manejar el tiempo. Entonces, os voy a enseñar brevemente a ver cómo me deja, o lo mejor va a ser crear uno nuevo. Para crear uno nuevo desde esta pantalla, como veis, una cosa curiosa de Tinkercad son las cosas, los nombres raros que le da a los diseños. Bueno, le podéis poner un nombre que queráis o que podéis dejarle así, que a veces se me olvida cambiarle el nombre y se le queda con él, por ejemplo, Ingenious Fluffy Robo, que es curioso. Bueno, si le damos a un nuevo diseño, ahora se lo pensará un poquito. Y si no quiere, pues lo hacemos desde esa pantalla. No te enfades, Tinkercad, con nosotros, que hay mucha gente queriendo ver qué quieres hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es que como va un poco lento, pues no quería arriesgarme a que se cuelgue, porque a veces se cuelga, pero si no tenéis zoom activado va mucho mejor, ¿vale? Entonces, ahora vamos a hacer una construcción con cubitos, ¿vale? Con nuestros cubitos. Os habréis fijado que la forma básica de Tinkercad pone que se llama cubo, pero si yo en realidad puedo cambiarle las dimensiones a como me plazca, en realidad es un paralelepípedo,
No nos vamos a enfadar con Tinkercad por eso, pero ahí lo dejo. Entonces, volvemos a arrastrar el cubo y voy a crear un cubo. Lo que quiero ahora construiros, a ver si os suena, se puede hacer de diferentes maneras. Os lo voy a hacer primero con huecos, ¿vale? Este cubo que he creado es de 20 por 20, lo voy a aumentar a 30 por 30 con la tecla Shift, acordaros. Como he hecho uno nuevo, lo vuelvo a ajustar a 5 milímetros. Y este de aquí voy a hacer ahora el agujero hueco que sea 10 por 10, es decir, si estaba usando, si el cubo mide 30 por 30 milímetros y ahora hago 10 por 10, se me olvida la regla me sirve para ver continuamente cuánto mide este objeto, ¿vale? Entonces, a mí es una de las formas más cómodas que me resulta, pero ya os digo, si miráis las graduaciones del suelo, pues no tendréis problemas igualmente. Mirad. Bien, entonces voy a hacer este prisma cuadrado que tiene triple de altura. Ah, cuidado, cuidado. Me informan aquí, es verdad que no era 10 por 10, era 11. Ya está, arreglado. 10 por 10 y, bueno, lo he hecho de 35, no pasa nada. Pues ahora voy a seleccionar los dos objetos y así os enseño otra de las herramientas chulas que tiene Tinkercad, y es esta de aquí, que se llama alinear, ¿vale? Y vuelven a salir alineadas, nunca mejor dicho, a cada uno de los ejes, ¿vale? Aquí tendríamos el eje del plano de trabajo y el eje vertical. Pues estos botoncitos lo que nos hacen, y además si ponemos y pasamos el ratón por encima, nos muestran cómo quedaría si le hago yo clic a este botoncito, que básicamente lo que hace es, si le aprieto aquí, me lo centra respecto a esta dirección, ¿vale? Que sí que es una de las que me interesan, así que le doy ahí. Como veis, ya está en gris. Eso significa que efectivamente está alineado tanto en el centro de esta dirección, en el centro de esta dirección y en la parte de abajo, mirándolo respecto del eje vertical. Muy bien, pues si ya tengo esto de aquí, antes de juntarlo voy a duplicar mi agujerito y ahora lo voy a girar. A recordaros que girar se hace con estas flechitas que se me aparecen aquí. Os recomiendo que si queréis girar ángulos 90, 60 y así, que están marcados, vayáis por dentro, que es mucho más fácil que por fuera, porque por fuera os deja girar grado a grado. En cambio, dentro creo que las graduaciones son de 30, no, me ha dejado mal. Bueno, son graduaciones a 90, 45 y la mitad, ¿vale? Y entonces ahora tengo mi agujero en horizontal, ¿vale? Lo llevo aquí en medio. Y ahora seleccionando solo este agujero horizontal y mi cubito rojo, vuelvo a darle a alinear y... Vale, se me ha movido el otro. Vale, veréis que se me ha movido todo y es que no quería que se movieran estos dos. Normalmente cuando el objeto está contenido dentro no lo mueve de sitio, pero como era más alto, pues sí que me lo ha movido. Total, que lo que yo quiero tener es, si os fijáis, el cubo atravesado, hecho un agujero cuadrado por el eje vertical, por este eje, digamos, si esto es vuestra Y, ¿no? Vuestra Y también, y también me faltará una dirección, si os fijáis, ¿no? Me faltará esta dirección para atravesar esas dos caras del cubo. Pues volvemos a copiar y pegar. Y rotamos ahora en el plano paralelo al plano de trabajo. Y bueno, antes lo he hecho mediante la herramienta linear, pero también obviamente lo podéis mover a mano, ¿vale? Como aquí. Aquí ya está en el centro, por tanto, genial.
Y ahora sí, si selecciono los 4 componentes, es decir, los 3 agujeros y el cubo, y le doy al botón mágico, es decir, agrupar, me hará los huecos correspondientes. Como decía, aquí ahora se lo piensa un poco, en vuestros ordenadores tendría que hacerlo más rápido, ¿vale? Genial, pues ya tenemos un cubito. Este cubito tiene sus agujeros. Quizás os suene, oh, no me ha salido alineado, no me ha salido alineado. Bueno, hemos tenido un pequeñito fallo, creo que se queda un poco por arriba, pero bueno, vamos a hacer una esponja de Menjer un poco diferente. Efectivamente, esto es la construcción de un fractal. Lo he hecho un poco diferente, ¿vale? Normalmente se empieza diciendo que si tenemos o lo podéis hacer desde el plano, si tenemos un cuadrado lo dividimos entre 3 cada uno de sus aristas, pues lo que tendremos será 9 cuadrados. Si vaciamos el de en medio y volvemos a reproducir el proceso en cada uno de los 8 cuadrados, volveremos a vaciar un cuadrado pequeñito. En este caso lo he hecho vaciando cubos del agujero que atraviesen todo el cubo. Entonces, ¿ahora cómo podríamos seguir para construir un fractal? Pues con este mismo cubito agujereado voy a copiar y pegar diferentes copias. Mientras tanto, voy a explicar qué es un fractal. Pues un fractal básicamente es una estructura que se puede repetir infinitamente, ¿vale? Que al final son copias del mismo objeto. Y en este caso lo que tenemos son las primeras fases de este objeto. Si os fijáis, nuestro cubo en la parte de abajo tendría un agujero central, como lo hemos hecho así. Por tanto, ahora al poner esta copia, aquí no pongo cubito, sino que la pongo en el siguiente lugar. Y sigo rellenando. Y si os fijáis, esta sería la primera hilera de cubitos de la siguiente iteración de nuestro fractal. Y ahora me diréis, guau, pero si tienes que ir haciendo todo esto todo el rato, te vas a cansar. No os preocupéis, seleccionamos todo, copiamos, pegamos, control C, control V, dejamos que Tinkercad se lo piense. ¿Y qué tenemos que hacer? Subirlo, pues para arriba. Ahora sí, movemos, como lo tengo todo seleccionado, se me moverán todos, pero, uy, cuidado, ahora hay que pensar que le hemos hecho agujero en la parte central de estas caras. Por tanto, ahora, seleccionando este cubito, no tiene que estar aquí. Este tampoco, porque formaría parte de ese agujero que me atraviesa todo el cubito. Y este tampoco, y este tampoco. Y ahora vuelvo a pegar los 8 cubitos que tenía al inicio. A lo subimos no 30, sino 60 milímetros. Si no nos cabe, pues echamos para atrás la cámara. Uy, no tanto. Nos falta un poquito más. Bien. Y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Uy, casi. Y ahora sí, tenemos nuestra siguiente fase de nuestro fractal, que se llama esponja de Menjer, que ya lo sabréis muchos. La parte buena, que podemos darle a nuestro botón mágico, se uniría todo. Ya sabéis, darle un tiempo que se lo piense. Y cuando se junte todo, lo que podemos hacer es cambiarle de tamaño. Ahora pensar que como hemos estado haciendo copias exactas de ese cubo de 30 por 30, lo que haríamos sería tener al final un cubo más grande con estos agujeros, obviamente ahora tiene más agujeros, 90 por 90. Y ahora me diréis, si tenemos que hacer la siguiente iteración, no nos va a caber en este plano de trabajo, no hay ningún problema. Acordaros de la tecla Shift, la de la flechita, desde este deslizador podemos cambiarle el tamaño a 30 y volvemos a tener un cubo 30 por 30 por 30 milímetros y que ahora es la iteración 2 del fractal de la esponja de Menjer. No es uno de los ejemplos que podéis hacer en Tinkercad. Os animamos a que descubráis y que veáis qué posibilidades tiene. Y otra de las cosas muy importantes que tenéis que saber es que
podéis importar archivos 3D, ¿vale? Y también, cosa que veremos para más adelante, exportar en archivos tipo, por ejemplo, STL, ¿vale? Entonces, bueno, volviendo a la presentación, alguien diría, ¿y este pi cómo lo habéis hecho? Os lo dejo también como ejercicio. Básicamente vuelve a ser como una caja donde le hemos hecho un agujero con la forma del número pi. Bueno, siguiendo y hablando de visualización de 3 dimensiones, muchos conoceréis GeoGebra, que es un programa, es un software matemático que da muchas posibilidades, no solo en geometría, pues también tiene un apartado de visualización en 3 dimensiones, que también se puede hacer y de hecho se construyen objetos en 3 dimensiones desde la definición geométrica. Como habéis visto en Tinkercad, tenemos que ajustar a veces a ojo y aquí nos permite pues, utilizar definiciones geométricas que harán que la construcción se mantenga mucho mejor. También tenéis disponibles muchas construcciones ya realizadas. Bueno, en Twitter hay gente que hace preciosidades con GeoGebra 3D. Yo no llego a tanto, pero os animo que también lo busquéis, que hacen cosas súper chulas con animaciones y todo. Y también, como pequeño spoiler, permite utilizar realidad aumentada. También exporta archivos STL. Y volviendo al spoiler, Juanmi, ¿qué tienes que decir de la realidad aumentada? Pues que en realidad aumentada, ¿qué significará? Pues significará combinar lo real con lo virtual. Es decir, ahora mismo, como podéis ver en estas imágenes o como se puede ver en películas, series de dibujos como Bola de Dragón o el juego de Pokémon GO, podéis ver que, digamos, la realidad aumentada ha sido usada tanto en el cine como en las aplicaciones que usamos en nuestro día a día. Y es que ¿qué es lo que será la realidad aumentada? Pues será algo interactivo que además vamos a poder utilizar en tiempo real y que va a estar registrado en 3D. Algunos de los ejemplos que no sé si habéis descubierto recientemente, pero que sepáis que, por ejemplo, Google Maps ahora os deja ver en realidad aumentada información sobre los sitios que estáis visitando y lugares o información de direcciones, lo cual hace que nuestros dispositivos móviles sirvan de dispositivos de realidad aumentada en la cual visualizar ese mundo que nos rodea y además añadirle más información. Y es que en la realidad aumentada al final nos la vamos a encontrar en muchos niveles diferentes. En particular, muchos de vosotros conoceréis, ahora cada vez más nos rodean los códigos QR en las noticias, en los botes de refresco, en muchísimos sitios nos encontramos códigos QR que va a ser un nivel de realidad aumentada. Porque lo que nosotros hacemos es tomar nuestro dispositivo móvil y captar ese enlace con el dispositivo móvil. De forma que ese hiperenlace nos va a llevar a una web o una aplicación móvil. A esto se le conoce como nivel 0 de realidad aumentada. Pero nosotros vamos a ir un poco más allá y vamos a subir al siguiente nivel y vamos a ir a la búsqueda de la realidad aumentada apoyada en marcadores. Estos marcadores lo que nos van a despertar va a ser esas propuestas o proyectos que tengamos nosotros definidos en realidad aumentada. Van a ser modelos que serán en 2D o en 3D y que estarán asociados a ese marcador único en el cual nosotros vamos a poder ver esa realidad. Y por último, el siguiente nivel, creo que los estaba contando, va a ser esa realidad aumentada sin marcadores, donde lo que el GPS va a ser quien tome, digamos, esa información y que nos permita mirar con nuestro dispositivo móvil lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces, en general, ¿qué es lo que vamos a necesitar para hacer una realidad aumentada? Pues como aquí digo, la realidad aumentada necesitamos lo básico, es una cámara para captar la realidad, la parte real. Un microprocesador, ¿para qué? Para que codifique esa realidad y le añada los elementos que nosotros queramos. Una pantalla para poder ver justamente esa realidad y los detalles o los proyectos que nos la aumenten. Y por último, un software
como por ejemplo Assembler Studio, que es el que os vamos a presentar y con el cual vamos a trabajar, para que me transforme esa realidad y me añada esos elementos que me interesan y para convertirla en la realidad aumentada que os estaba comentando. Entonces, para empezar a trabajar con estos ejemplos de realidad aumentada, lo que me gustaría es que accedierais con vuestros dispositivos móviles a el siguiente, en la Play Store o en la Apple Store, vais a poder encontrar la aplicación Assembler. Aquí os hemos dejado elementos de realidad aumentada de nivel 0, es decir, los códigos QR, donde podéis acceder directamente, o si no, os invito, por favor, a que accedáis desde vuestros proveedores de aplicaciones de vuestros dispositivos móviles, para que así podáis disfrutar justamente de lo que tenemos preparado para vosotros. Porque la realidad aumentada desde estos dispositivos móviles nos va a permitir, por un lado, crear, pero sobre todo visualizar esos objetos que tengamos nosotros programados en esta realidad aumentada. Pero claro, lo que nosotros también vamos a querer va a ser coger esos elementos que Lucía, por ejemplo, había estado diseñando en Tinkercad y que tenían 3 dimensiones y que eran tan espectaculares como un fractal, y también nos va a interesar nosotros ponerlos en proyectos de realidad aumentada para que los podamos visualizar. Y no solamente eso, también vamos a poder añadir vídeos, vamos a poder añadir imágenes, vamos a poder añadir texto e incluso objetos prediseñados en 3D. Como podéis ver, la realidad aumentada nos va a mostrar un poquito más de la realidad que nosotros vivimos. En este tiempo que he estado explicando, espero que hayáis podido ya descargar la aplicación. Esta aplicación os va a pedir que os registréis con vuestra cuenta de Google o con vuestra cuenta de, creo que de Apple, si es lo que utilizáis. Y simplemente, una vez estéis ya dentro de la aplicación, vais a poder visualizar cosas tan interesantes como esta. Y esto que os hemos puesto aquí, fijaros que lo vais a tener también en la parte de la pantalla. Vais a poder coger vuestro dispositivo móvil y acceder directamente a la pantalla. Nosotros vamos a poder acceder también vía la aplicación. Para ello, lo primero que te tenemos que dar es a Assembler y fijaros que ahora mismo ya tengo aquí mi dispositivo móvil que está captando el código que os hemos dejado en la derecha de vuestras pantallas y que yo estoy pudiendo ver desde mi dispositivo móvil. A lo mejor os suena. ¿Por qué? Pues porque lo que hemos hecho justo antes de empezar la conferencia ha sido buscarlo y generároslo para que así podáis visualizar ese fractal que había generado Lucía hace un momentito. Lo podemos ver por dentro gracias a esta realidad aumentada. ¿Vale? Repito, para poder visualizarlo simplemente debéis de acceder con vuestro dispositivo móvil y en la opción escanear el código que está justamente en vuestras pantallas, ¿vale? Y así, una vez dispongáis de él, lo que vais a poder va a ser no solamente escanearlo y visualizarlo, sino que también vais a poder interactuar con él. La propia aplicación os va a decir cómo se puede visualizar, cómo se puede ampliar. Si estáis viendo el archivo de frente o desde abajo, es decir, os va a permitir verlo, cambiar 90 grados esa visualización, y por otro lado os va a permitir interactuar con él, como estáis viendo que estoy haciendo ahora mismo. Y ahora la pregunta que tiene Roberto, que es la que espero responderos en esta parte final del taller, es cómo generamos este código. Es decir, cómo vamos a generar este código que hemos utilizado en esta ocasión. Pues bueno, a Roberto y a todos os contamos. La aplicación que hemos usado de Assembler nos permite crear, pero claro, a vosotros también os interesa el tomar objetos 3D que hayáis pillado, por ejemplo, de Tinkercad. Recordad que Lucía, cuando ha comentado la opción de exportar a STL,
esa opción nos va a ser fundamental, porque va a ser ese objeto 3D que vamos a utilizar. De forma que nosotros lo que vamos a hacer primero va a ser convertir esos archivos STL en .fbx, que es lo que va a utilizar la aplicación para funcionar. Estos archivos en 3 dimensiones se llamarán componentes. ¿Por qué? Porque van a ser los componentes que nos van a permitir generar lo que se llamarán los proyectos. Es decir, nosotros pondremos componentes de 3D que nos va a generar un proyecto más grande donde va a estar toda la información. De forma que así vamos a poder organizar en nuestros proyectos lo que vamos a visualizar cuando nosotros capturemos ese código. Y por último, cuando ya tengamos nuestra organización como nosotros queramos, lo que vamos a poder va a ser darle al botón de publicar y generar esos marcadores que podréis imprimir, como hemos hecho nosotros, para poder visualizar la realidad aumentada. Para ello, lo que sí que es necesario para poder tener esos objetos 3D es acceder desde la versión de Assembler, en este caso no desde la del móvil, sino desde la del ordenador. Para ello, tenemos aquí nuestra versión de Assembler. Ahora estamos haciendo registro. Como podéis ver, se va a poder registrar desde la opción de Facebook, también desde la opción de Apple, y también vais a poder acceder desde la cuenta que tengáis aquí. Nosotros accederemos cuando pongamos @gmail. ¿Se puede sin @gmail? No, no se puede sin @gmail. Entonces, vamos a acceder ahora mismo y cuando accedamos vais a poder comprobar la misma pantalla. Mientras vas accediendo, ¿te puedo poner la presentación? No, no puedo poner la presentación. Bueno, pues en la propia presentación, aquí está. Entonces, vais a poder ver que por un lado tendremos el apartado componentes, como os estaba comentando, y nosotros ya habíamos precargado esa esponja de Menger que había estado haciendo Lucía en Tinkercad. Bueno, esta tiene un nivel más que Tinkercad no estaba por la labor. Exacto. Entonces, recordad lo que os hemos comentado. Primero, deberíamos convertir ese archivo STL en archivo .fbx y nosotros lo utilizaremos y lo cargaremos en este apartado donde dice crear nueva componente. Una vez la tengamos como componente, que este es el ejemplo que estáis viendo aquí, lo que nosotros vamos a querer es utilizar esa componente para ponerla en los proyectos. Aquí, por ejemplo, os voy a mostrar cómo generar un proyecto o voy a abrir directamente el que acabáis de visualizar. Vais a poder ver en este mismo cómo se cargaría esa figura. ¿Puedo pasar el link de la versión del ordenador? Dame un segundito, pero era Assembler directamente. Quiero decir, si lo buscas en la web, lo estoy buscando, Assembler, y te va a salir ya directamente la propia plataforma donde vas a poder generar y te lo vas a poder descargar. Aquí lo tienes, Satán. Entonces, como podéis ver, un segundito que lo he copiado, que solamente lo he mandado a una persona. Aquí está. Entonces, como vais a poder descargar, aquí se puede encontrar esa esponja de Menger y fijaros que las mismas recomendaciones que os ha estado dando Lucía para lo que sería la visualización, el manejo, lo que sería trabajar en estas plataformas en la cual vamos a poder ver esta tercera dimensión, pues nos va a permitir justamente visualizar y organizar aquello que queremos ver con el marcador. De hecho, si ahora nosotros pues elegimos aquí un objeto 3D, vais a poder ver que podría cargar ese objeto 3D que tenía presente en la pantalla de aquí y aquí directamente lo podría cargar desde mis objetos que ya he importado. De forma que así directamente convierto esos objetos 3D que habíamos tinkercadeado, nuevo verbo, a esos objetos que vamos a visualizar. De forma que incluso le podríamos añadir un texto, le podemos añadir imágenes, le podríamos añadir
notas, vídeos, etc. Fijaros que si yo ahora quisiera, podría añadir un texto, lo podría arrastrar y lo he añadido muy lejos. Lo vamos ahora a modificar y yo mientras voy a responder cómo es el formato y el cambio de formato, que era lo que me está preguntando una de las personas. Te voy a compartir. Mira, esto para convertir los archivos del STL lo vas a poder convertir con esta aplicación y por otro lado recuerda que vas a poder descargar la aplicación que nosotros estamos utilizando para generar esta opción con esta web. Entonces, como podéis ver, ahora, en vez de poner hola mundo, frase muy típica en los lenguajes de programación, vamos a ver cómo podemos poner Menger o esponja directamente. Entonces, una vez le damos y ya nos lo cambia. Y esto es muy interesante porque fijaros que este marcador que habíamos generado, que nos daba esta esponja de Menger, ahora, si le damos al botón publicar, que está justamente ahí arriba, nos va a permitir que ese mismo marcador que estábamos utilizando ahora se modifique con ese texto que le hemos añadido. De forma que vamos a tener una capacidad de tener marcadores que además vamos a poder modificar si alguna cosa queremos visualizarla mejor y que a la vez vamos a poder ver en esas 3 dimensiones desde las pantallas de nuestros dispositivos. De forma que así directamente vamos a poder ver cómo la realidad aumentada, además, la vamos a poder actualizar, ¿vale? Si queréis volverlo a ver, simplemente tenéis que salir de la aplicación y volver a entrar, porque lo que hacen estas aplicaciones es descargaros ya esos objetos 3D en vuestros dispositivos móviles. Entonces, tendréis que salir de la aplicación si lo que queréis es comprobarlo, pero aviso ya que vais a tener esa posibilidad de comprobar que le hemos añadido el texto de esponja de Menger. Bueno, entonces, como vais a poder comprobar, a ver, tenemos aquí el dispositivo móvil en ello. Yo ya lo he comprobado. Sí, pero no se ve. Aquí está. Bueno, ya sentimos que no se pueda ver tan bien como queremos, pero si lo estáis pudiendo ver desde vuestros dispositivos móviles, nosotros ya nos quedamos contentos. Bueno, pues la idea es esto, ¿no? Que fijaros qué interesante es. Creamos nuestras propias figuras 3D y luego las convertimos en imágenes de realidad aumentada que podamos nosotros visualizar. Y es que la realidad aumentada va a ser una forma de ver la realidad, pero lo que vamos a mostraros también es que podéis, no sé si recordáis que hace un minutito hace un rato cuando hemos empezado la conferencia, hemos hablado de Escher, pues para, digamos, en la recta final de la misma, del taller, lo que queremos compartiros ahora también es a Escher, pero en esa tercera dimensión. No sé si ahora estáis comprobando. A mí sí que se me ve la esponja de Menger. Tienes que volver a actualizar. Tenéis que volver a recargar, ¿eh? Recordad lo que os he dicho que... Salir y volver a entrar de la visualización. Que tenéis que salir y volver a entrar en la visualización. Y ahora lo que os está mostrando Lucía, en este caso, es ese Escher y esas escaleras de Escher que habíamos visto hace un minutito, ahora las hemos convertido en ese deseo de ver esta imagen en 3D, ese deseo de haber visto a Escher en su esencia, hemos tratado de compartiroslo en 3 dimensiones mediante la realidad aumentada y mediante un programa como puede ser Assembler, en el cual podéis
visualizar esa tercera dimensión. Y hablo de tercera dimensión, pero también queríamos acabar con que esto es solamente un poquito de todo lo que podemos ver. Porque no sé si conocéis, pero también podríamos estar hablando muchas horas de otro tipo de realidad, que es la realidad virtual. Y es que lo malo es que era más difícil conseguir que todo el mundo tuvierais unas gafas para poner vuestros dispositivos móviles y así poder visualizar lo que habíamos visto en este taller. Pero que sepáis que lo que viene ahora a nuestro alrededor es poder visualizar ese mundo 3D con unas gafas de realidad virtual donde no tendremos esa realidad que nos rodea, sino que todo lo que podamos visualizar será virtual. Se espera un gran mundo que pueda ser diseñado por nosotros y que pueda ser visto por nosotros con lo que tenemos aquí al lado, con nuestros dispositivos móviles. Y es que queríamos acabar haciendo honor al título de esta conferencia, Encuentros en la tercera fase y en la tercera dimensión, porque queríamos acabar justamente haciendo un espacio publicitario a lo que es donde nos podemos encontrar también, gracias Roberto, esa tercera dimensión. Y es que después de estos dos encuentros nos falta el tercero, que es, dale Lucía. Pues el último espacio en el que nos podemos encontrar próximamente, espero que en persona en alguna de estas conferencias, pero donde también podemos encontrar la tercera dimensión es efectivamente en la tercera dimensión. Es decir, estos objetos que hemos creado, que hemos dicho que son en STL, se pueden llevar y se pueden imprimir en 3 dimensiones. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. La impresión 3D, para decirlo rápidamente, funciona capa por capa, es decir, va desde abajo y va subiendo hasta arriba y lo va formando con un pequeño hilillo de plástico. Aquí tenéis una animación de cómo crea esas capas. Este es un ejemplo de un puzzle de un cubo 3×3×3. En este caso es el cubo Soma y aquí lo tenéis impreso y aquí lo tengo yo impreso, que es el de la foto. Y bueno, lo que veis aquí, efectivamente, eso no puede ser nunca un cubo Soma porque aquí no hay ningún ángulo recto, tiene la forma un tanto curiosa. Y es que, por último, también queríamos mostraros y recordaros un objeto muy interesante que, si no lo veis en 3 dimensiones, si no lo veis en persona, pierde mucho interés, que son los holoides, que es una de las cosas que hemos estado trabajando en el proyecto de marzo mes de las matemáticas, en el cual tenéis ahí en el QR la web donde está toda la información del holoide, que podéis descargaros los STL, podéis usarlos para las aplicaciones de realidad virtual, de realidad aumentada o de Tinkercad, pero también podréis imprimirlos en 3D. Y aquí, como veis, lo interesante es verlos rodar y aprender de todas sus características. Y bueno, sin más, que muchas gracias por todo. Esperamos que os haya gustado nuestro breve repaso de las 3 dimensiones. Y esperamos que este taller os haya sido de utilidad para despertar con vosotros ese gusanillo de la tercera dimensión y, sobre todo, para que de la mejor forma posible esperamos haber transmitido que veáis mejor las matemáticas de nuestro mundo. Muchas gracias. Sí, Roberto, se pueden utilizar totalmente. Sí. Bueno, espera, voy a activar mi cámara. Muchas gracias, la verdad es que nos han abierto el apetito. Vamos, que lo que tenemos que buscar es tiempo para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero maravillosas lo que se pueden hacer, muy interesante, ¿no? Sobre todo porque al final también tienes un producto que te puedes llevar a casa, impreso, ¿no? En muchos casos, o de muchas maneras, ¿no? De hecho, no somos los únicos que hemos hecho realidad aumentada, porque yo no sé si sabéis que nuestro compañero, que también ha estado para la programación y el diseño de 3D, nuestros compañeros de Divermates han estado también haciendo realidad aumentada, y queríamos también recordaros que tienen el Divermazo, con el cual podemos ver con realidad aumentada, por ejemplo, a Escher. Ya que hemos estado hablando de Escher, pues podría ser interesante recordarlo, y fijaros que se puede visualizar aquí a Escher. A ver, que lo organizamos de la mejor forma posible, e incluso podemos ver que
alguno de los diseños, los lagartos de Escher, por ejemplo, y todo esto se puede ver también en realidad aumentada. Te lo recomiendo, Rocío, el Divermazo es espectacular, son un montón de cartas. Un trabajazo enorme. Y un trabajazo enorme. El Divermazo mola mazo. Exacto, y de realidad aumentada. Sí, así que se compra, encantados estamos. Pregunta Rocío dónde se compra, pues busca busca Divermate en la web y verás su web y desde allí lo puedes pedir. Y la verdad que yo lo he tenido en mis manos también y es fabuloso. Ya no me quedan porque los he tenido que regalar todos, pero bueno, lo puedes comprar vía internet y yo, vamos, se los recomiendo absolutamente a todos, ¿no? Y más ahora con ese aspecto interactivo son fabulosos. De hecho...